se conectan a través de las redes sociales. Estamos en un domingo sobrenatural, recibiendo el consejo de la palabra del Señor para que nuestra vida sea vivificada y sea levantada. Vamos a la palabra del Antiguo Testamento. Busque el Antiguo Testamento en el libro de Amós. Libro de Amós, un profeta menor del Antiguo Testamento. Amós capítulo 3. Voy a enseñar bajo el título Lo profético hoy. Lo profético hoy. Amós 3:7. ¿Por qué estoy hablando de lo profético? Porque para mucha gente lo profético fue para ayer, pero no creen que es para hoy. Lo profético es para ayer, para hoy y para siempre. O sea, Dios es un Dios profético. Dios sigue hablando. Habla a través de la Biblia. Hoy está hablando a través de la iglesia, a través de su pueblo, a través de profetas, pastores, apóstoles, ministros, liderazgo, ancianos. Pero el parámetro de ahora es la palabra escrita. Esa es la base por el cual se puede juzgar toda profecía. La segunda base es el discernimiento. Cuando tenemos discernimiento de espíritu, no todo espíritu que diga, así dice el Señor, trae palabra del cielo. Puede haber mezclas. La palabra profética se manifiesta en tres niveles o en tres fuentes. La primera es la palabra que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. La segunda es la palabra que viene del alma por medio de las emociones. Y la tercera es la palabra que viene por medio de un espíritu inmundo o espíritu de adivinación. Entonces hay tres fuentes de lo profético. La fuente principal debe ser el Espíritu Santo, no el alma, no las emociones, tampoco un espíritu inmundo. Entonces, para moverse en lo profético es necesario vivir en el Espíritu, tener comunión con Dios, pasar tiempo con Dios. Eso le va a ayudar a usted a discernir la voz de Dios, la voz del alma y la voz de un espíritu inmundo. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí habla del ministerio del profeta. El ministerio del profeta en la actualidad está vigente. Dios todavía está levantando profetas, todavía hay profetas. Hubieron profetas en Israel, hoy hay profetas hasta en el pueblo gentil. Creemos en el movimiento profético y el ministerio profético, en la manifestación profética. Pero lo profético es más que una moda. Muchos lo han puesto una moda. Por eso muchas personas dicen: no hay nadie que quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser profeta. Porque mucha gente piensa que lo profético es tener plataforma, tener un micrófono, tener renombre. Lo profético es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Lo profético es establecerlo del cielo en la tierra. En la tierra hay enfermedad, en el cielo no hay. En la tierra hay escasez, en el cielo no hay. Entonces Elías se murió en lo profético siendo profeta. Ahora, Elías trajo sequedades por juicio, pero la misma boca que utilizó Dios para que vinieran sequedades también vino que las fuentes de los cielos se abrieran y trajo lluvia. La misma boca del profeta hizo un milagro para que la viuda no muriera del hambre ni su hijo. La misma boca del profeta hizo que el hijo de la viuda que murió resucitara. Entonces, lo profético tiene que ver con la manifestación del cielo en la tierra. Entonces, los profetas todavía están vigentes. Para que una iglesia se vuelva profética necesita reconocer los profetas de Dios. Ahora vamos al versículo 8. Dice el versículo 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién nos profetizará? Aquí le voy a volver a repetir los dos textos. El primero dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a su siervo. No dice profetas, aquí habla del profeta. Pero el 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá?
Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿De qué habla ahí? Aquí habla del pueblo en general, todos podemos profetizar. Y aquí hay un orden específico, dice que primero los profetas y después viene el pueblo profético. O sea, si un pastor tiene la asociación con un profeta, un evangelista o un maestro, se vuelve profético. Entonces un pastor se puede volver profético cuando crea a los profetas, cuando honre el mando de los profetas, cuando valore lo profético en la iglesia. Entonces una iglesia se vuelve profética cuando reconozca a los profetas verdaderos, porque también hay profetas falsos. Pero a mí me gusta más hablar de los profetas verdaderos, porque en la mayoría de iglesias se les habla a la gente de los profetas falsos, pero nunca le hablan de un profeta verdadero, nunca le hablan de un profeta de Dios. Le hablan de los profetas de Israel, sí, pero que existieron, pero mucha gente no cree que Dios puede levantar profetas ahora, y Dios sí puede levantar profetas ahora, y al levantar los profetas, la iglesia se vuelve profética, los ancianos se vuelven proféticos, los líderes se vuelven proféticos, los mentores se vuelven proféticos. Entonces es necesario reconocer a los profetas de oficio para que el pueblo también se vuelva profético. Por eso hay crecimiento en las iglesias proféticas en el ámbito de la revelación. Pero la gente cree en los profetas de antaño, cree en Elías, cree en Eliseo, cree en el profeta Amós, en los profetas mayores y en los menores. Pero no creen que Dios puede levantar profetas en la actualidad. Honduras tiene profetas, como Ayagua tiene profetas, las naciones tienen profetas. Pero también hay una señal de los profetas, que nunca van a ser queridos por la religión. Nunca van a ser apreciados por el espíritu de Jezabel, por el espíritu del fariseo, por el espíritu de las tinieblas. Las tinieblas odian lo profético porque Amós 3:7 habla cosas específicas. Y el profeta Amós dice que Dios no va a hacer nada sin que revele los secretos. Entonces, ¿quiénes Dios le revela los secretos? A los profetas. Los profetas lo manifiestan. Ahora, ¿para qué? Para que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Pero mucha gente se queda solamente con la palabra escrita. La palabra escrita es la principal, pero no la única. También están los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de profecía. Están los dones de poder, los dones de hacer milagros, sanidades, el don de fe. Están los dones de inspiración, las lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces la Biblia me habla de los dones, y si la Biblia me habla de los dones, yo puedo manifestar los dones del Espíritu Santo en la congregación. Pero ¿cuándo viene este despertar de dones en la iglesia? Cuando Dios activa profetas. Tienen que haber profetas activados para que los dones de poder, los dones de revelación y de inspiración comiencen a manifestarse. Entonces es necesario reconocer lo profético en la iglesia para que haya una manifestación de Dios. Todo lo que el Eterno hace está ligado a la esencia de su ser. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es profético. Dios es un Dios creativo, un Dios de diseños y un Dios de modelos. El elemento profético está presente en todas sus obras, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a ver a un Dios profético, un Dios de milagros. El Señor construye siguiendo sus planes, sus diseños y sus patrones. Si queremos edificar con éxito, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero también debemos reconocer ¿qué? Símbolos, medidas, materiales, diseños que Dios emplea. Por eso a nosotros no debe faltarnos el conocimiento de lo profético, porque lo profético es fundamental y está presente en todas las escrituras y está presente en la actualidad. Este conocimiento revelado de lo profético a nosotros nos va a ayudar a caminar una vida cristiana más victoriosa. Yo no sé por qué muchos pueblos no creen en lo profético. Si lo profético está desde Génesis hasta Apocalipsis, y la Biblia es el parámetro para los profetas y para toda la iglesia. O sea, si la iglesia hay milagros, en la Biblia hay milagros, en la iglesia tiene que haber milagros. Si en la Biblia habla de revelación, la iglesia que tiene que mover
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios todavía sigue hablando, Dios todavía sigue sanando, Dios todavía sigue librando, Dios todavía sigue transformando, Dios todavía salva. Y no solamente salva, sino que también equipa al pueblo con dones espirituales, equipa al pueblo con poder, equipa al pueblo con gracia. Ahora, ¿qué es lo profético? Yo les he enseñado bastante de lo profético. ¿Qué es lo profético? ¿Por qué enseño esto? Porque lo profético siempre debe estar constante en nosotros, debe ser constante en nuestra vida. O sea, yo les he enseñado mucho, les he enseñado bastante, en diferentes etapas, en diferentes movimientos de la iglesia. Pero lo profético muchas veces nosotros nos familiarizamos tanto con ello que no valoramos la palabra. Hay gente que ora y ayuna por recibir una palabra, y a veces usted no ora ni ayuna y comiendo. Mientras trabaja, Dios le habla por su misericordia, por su gracia. Entonces valoremos cuando Dios nos habla. No nos familiaricemos demasiado con los dones. Apreciemos y valoremos lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Porque la iglesia profética no es una iglesia que solamente va a hablar de los proféticos, sino que tiene que actuar en lo profético. O sea, yo no puedo decir Dios habla sin que Dios hable, Dios sana sin que Dios sane, Dios liberta sin que Dios liberte. O sea, si hay un endemoniado hay que liberarlo. No puedo hablar de liberación sin que se manifiesten los espíritus inmundos. Si creemos que Dios habla, Dios tiene que moverse hablando con palabras de ciencia, palabras de sabiduría o profecía. Entonces, ¿qué es lo profético? Lo profético es lo que está relacionado con lo demostrativo del reino de Dios. Está estrictamente apegado a lo manifestativo de Jehová. O sea, lo profético es una manifestación, no es una moda, no es un rótulo, no es un título. Y se lo vuelvo a repetir. Lo profético es lo que está relacionado íntimamente, o sea, ligado con lo demostrativo del reino de Dios. Y esto está estrictamente apegado a lo manifestativo de Jehová. O sea, lo profético es una manifestación. O sea, Dios hablando, Dios haciendo, Dios mostrando. Los dones de revelación hemos enseñado que es para revelar algo. Los dones de poder es para demostrar algo. Y los dones de inspiración es para hablar algo. Entonces, cuando yo interpreto lenguas, entonces, ¿qué sucede? Dios habla algo. Cuando yo doy una palabra de ciencia a usted, ¿qué sucede? Dios revela algo. Pero cuando los enfermos se comienzan a sanar, los paralíticos se comienzan a levantar, la gente con dolor comienza a ser libre, ¿qué sucede? Dios está haciendo o demostrando algo. Entonces, lo profético es la demostración que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Jesucristo como profeta dijo, si por el dedo de Dios representa el ministerio profético, pero representa más en su totalidad al Espíritu Santo. Si por el dedo de Dios dijo, hecho fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, lo profético es la manifestación del reino en el ahora. O sea, no es para ayer, también es para hoy y también es para mañana. Entonces, lo profético es demostración. Pero cuando le hablo de demostración, no le hablo de espectáculo, no le hablo de show. No va a votar la gente para que lo vean. No le va a decir a la gente que día cumple años para que digan que usted tiene bastante revelación. No le va a dar números de calles, no le va a dar números de barrios, no le va a dar números de lugares para que usted tenga fama. Se lo va a dar para que reconozcan que Jehová todavía habla y que hay gente que Dios usa en la tierra para que la gente venga al arrepentimiento y sepa que lo profético es más allá, que así dice el Señor, sino demostrar el poder de Dios en la tierra. Imagínense que a mí me contaron un testimonio de que unas personas andaban en Guatemala en un evento y un profeta de Argentina soltó una palabra. Digamos que un profeta argentino soltó una palabra sobre una familia y entonces empezó a profetizar y dijo, esta palabra va para la libertad, Honduras. ¿Qué va a saber el profeta de la libertad? Si algunos ni como Mayagua, que es una ciudad más avanzada, conocen. Y cuando digo avanzada no estoy discriminando los municipios ni los pueblos.
Lo que quiero decir es que entre más avance hay en una ciudad, o sea, tiene más reconocimiento. ¿Por qué creen que la gente conoce Tegucigalpa? Porque es la capital. Hasta gente de otros países conoce Tegucigalpa. ¿Saben por qué? Porque a uno en el colegio lo ponen a estudiar ¿qué? Geografía, política, territorio. Y le enseñan todas las capitales de todos los países del mundo. Yo me las aprendí. La capital de Nicaragua, la capital de El Salvador. Entonces, imagínense diciéndole el maestro de clases a una persona, por ejemplo, de Paraguay, ¿cuál es la capital de Honduras? Tegucigalpa, y aunque no hayan venido, ellos saben que es Tegucigalpa. Entonces, una ciudad va a tener un renombre según su avance, según su esfera de influencia, si es capital o ex capital o como sea. Y ese profeta le dijo a esa familia, esta palabra va para la libertad Honduras. Él no sabía que eran de Honduras, porque a esos congresos va gente de todos países, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador. Entonces, Dios sigue demostrando su poder a través de los proféticos. El origen de los proféticos es lo demostrativo, no del hombre, sino lo demostrativo del Señor. A mí por eso me gustan los proféticos. Estuve yo en una vigilia el viernes. Entonces yo le digo a los jóvenes, estaba con el pastor Wander, los invitaron a ir a predicar y a mí a ministrar. Entonces, él predicó, de ahí me dejó a mí y le dije yo a los jóvenes, si quieren estar parados, estén de pie, si se quieren sentar, siéntense, porque yo no sabía. Yo sabía que me iba a estar mi hora ministrando, mis 40 minutos, solo 35 creo que estuve. Y si el que se quiere hincar, pues póstrese. Entonces terminó la administración y después nos tomamos una foto. El asunto está en que el líder de jóvenes de la iglesia le dice a los jóvenes, límpiense los mocos para la foto. Y entonces sabemos que cuando la gente ministrada llora, se le afloja la nariz. Y entonces lo profético es lo demostrativo de Dios. O sea, lo profético es para manifestar su poder en el ahora, para manifestar sus milagros en el ahora, para manifestar la revelación en el ahora. No es una moda, no es buscar el nombre. Más bien hoy miro yo que los profetas prácticamente le tiran flores. Antes lo que les esperaba era espada, antes lo que les esperaba era persecución, antes tenían que dejar la casa e irse a meter a cuevas o a cavernas porque los querían matar. Hoy también no lo siguen para matar, pero sí sucede que muchas veces lo matan con la crítica, diciéndole brujo, diciéndole adivino, diciéndole falso profeta. Los apóstoles de hoy, muchos lo que miran son camionetas, muchos lo que miran son casas grandes, muchos lo que miran son naciones, pero lo que se debe ver es que en ese vaso hay una manifestación del reino. ¿Y qué ser apóstol? No es que me digan apóstol. Ser apóstol no es el manda más. Ser apóstol no significa ser el pastor principal. Ser un apóstol de Jesucristo significa portar un mensaje de parte de Dios con señales que lo acompañen, con sanidades que lo acompañen, con milagros que lo acompañen, con palabras reveladas que lo acompañen. ¿De qué sirve que alguien le diga al apóstol si no hay una manifestación de palabras de ciencia, palabras de sabiduría, de fe, de milagros y de sanidades? Entonces, lo apostólico y lo profético es la manifestación de Dios en la tierra con señales, milagros y prodigios. Si solo la profecía es un milagro, la profecía es un milagro. Para mí es un milagro la profecía. Porque si lo clasificamos los dones, no aparecen el don de poder. Pero si a mí me dicen el nombre de alguien que no me conoce, para mí es un gran milagro. ¿Cómo va a conocer el nombre si yo estoy en otro país o nunca he estado con esa persona? Aunque hay pastores de redes sociales que empiezan a averiguar a la gente y de ahí empiezan a profetizarle, no lo que escucharon en el cielo, sino lo que vieron en el Facebook. Yo entre menos conozca a la gente, para mí es mejor. Pero hay gente que yo conozco que me ha dicho esa palabra que usted viene de Dios, porque usted no sabía. A usted no le había dicho qué iba a decidir yo, para dónde iba, o con quién me iba. Una vez una muchacha que el muchacho que la pretendía no le convenía y como que había quedado de irse a ir con él a la semana. Se había quedado. ¿Y saben lo que sucedió después? Porque al tiempo volvió a ver a esa
ese varón era casado. No aquello que es correcto que sea ahí, pero lo correcto es que si alguien está enamorado de una joven, que sean novios, que tengan su compromiso y que si ellos compaginan, que se casen, que no se vayan a decir más, que se casen. Si el varón es soltero y si la mujer también es soltera, si son casados no se puede, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden y lo profético no viene a alterar el orden bíblico. Y se lo repito, se lo voy a enseñar. Lo profético no viene a alterar el orden bíblico. Lo profético viene a manifestar el poder de Dios en el ahora, pero siempre bajo los parámetros de la Biblia. Ninguna palabra profética usted le va a contradecir las Escrituras. Si algo le contradice la Biblia, eso no viene de parte de Dios. Dios todavía habla, yo creo que Dios habla. Dios habla a través de mí. He bendecido a mucha gente a través de mi ministerio como profeta en muchos lugares. Pero yo soy amante de las Escrituras. A mí me gusta leer la Biblia, me gusta leer la palabra. Ahí es donde encuentro yo, donde Dios me habla, donde están sus promesas, donde está lo infalible de Dios. Porque el hecho que Dios me use o lo use usted no significa que va a dejar la Biblia a un lado. No, yo no voy a leer la Biblia porque Dios a mí me habla. Entonces tenemos que ser amantes de las Escrituras, amantes de la palabra y también demostrar el poder de Dios en la tierra. Lo profético del Señor tiene que ver con su sobrenaturalidad, con sus dones espirituales, sus manifestaciones y operaciones de su poder. Lo profético es la unción demostrativa del reino. Se lo vuelvo a repetir. Lo profético es la unción demostrativa del reino. ¿Por qué le vengo a enseñar esto? Por una razón. Lo profético es la manifestación de Dios en la tierra. ¿A través de qué? De revelación, a través de hablar y a través de demostrar. Hay sanidades que Dios las hace simbólicamente. Les he dado un testimonio donde había un niño que solo pasaba enfermo. Había un niño que solo pasaba enfermo y una vez me dijeron que fuera a orar. Andaba visitando una región y me llamaron y una gente dijeron, no, ya no es profeta, decirle que ore por tu hijo. Lo habían llevado al hospital, no le llevaron nada, fueron la segunda vez, fueron la tercera vez, pues fui a orar. El asunto está que la mamá, solo estaba la mamá, no sé si era madre soltera o no. No había nadie más, solo me llamaron y yo fui. Y entonces mira al niño bien mal, en una cama así unipersonal. Estaba en un cuartito pequeño y entonces después llegó una gente y el Espíritu Santo me dijo que se salieran. Solo quedaba la mamá ahí con el niño. Entonces el Espíritu Santo, empecé a orar yo y me dijo el Espíritu Santo lo que tenía que hacer para que la gente se saliera. No sé por qué, pero lo más probable es que tal vez las personas pudieron haber tenido sentido de incredulidad, no sé. Me dijo el Espíritu Santo que me subiera encima del niño, así como lo hizo el profeta en el Antiguo Testamento sobre aquel niño que murió. Me dijo, súbete a la cama y pon tus manos con las manos del niño encima y tu frente con la frente del niño y profetiza sanidad. Pero le voy a decir algo, ¿por qué le estoy enseñando esto? Aunque Dios le diga a él, usted siempre pida permiso de la autoridad próxima. ¿Quién es la autoridad próxima ahí? La mamá del niño. Y si hubiera tenido papá, hubiera sido el papá del niño, porque nunca se va a saltar una cerca. Usted, no, que Dios me dijo, yo tengo que hacerlo, no. Dígale, y si la gente le dice que no, pues usted sabe de su responsabilidad con Dios, porque ahí usted no puede saltar. Entonces le digo yo, mire que me dice el Espíritu Santo que me suba en la cama y me ponga sobre el niño. Si me quiere dar permiso. Entonces la madre me iba llorando que sí, porque estaba desesperada. Entonces, pero no solamente me puse por encima del niño, yo andaba el manto rojo. Por aquí está este manto rojo. Yo andaba este manto rojo. A veces lo uso. Este manto representa el ministerio del profeta, vaya les he enseñado. Este manto fue el que Dios me dio. Antes de este manto yo tuve un verde. Mi evangelista me lo dio. Y después me dijo el Espíritu Santo que lo regresara.
que lo regresara y me dijo, hacerte un manto rojo del mismo color, te voy a dar tu ministerio. Ese es tu ministerio. ¿Va? Entonces, lo que les quiero decir es esto. El Espíritu Santo me dijo, pon el manto rojo sobre ti y tú échate sobre el niño. Entonces yo me lancé sobre el niño, le puse las manitos, mis manos en las manitos de él, mi frente sobre la frente de él y me puse este manto. Por eso le dicen que ahora uno lo tiene de brujo, porque yo soy profeta. Me puse este manto así, de lo que yo estaba encima del niño. Y solo declaré la sanidad. El siguiente día, el niño amaneció completamente sano y no lo volvieron a llevar al hospital. ¿Por qué le enseño estas cosas? No estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Y sé que usted también cuando da testimonios habla de lo que Dios hace, no por vanagloriarse. Ahora, ¿por qué? Porque el día que Dios le pida que haga una locura, hágala. El día, porque nosotros le llamamos locura, pero para Dios no es locura, para Dios eso es normal. Entonces obedezca al Espíritu Santo y va a tener resultados. Obedezca al Señor y va a tener victoria, va a haber sanidad. Si Dios dice hace esto y se va a sanar, de esa manera se va a sanar. Hace esto y se va a liberar, de esa manera va a liberar. En una ocasión nos tocó liberar a una muchacha que estábamos orando por ella y no quería. Mire que yo siento orar por ustedes. Hace años, no era profeta, pero tenía un grupo de crecimiento, era líder. Y entonces sentíamos algo raro, les digo yo a la gente, prepárense porque cuando empecemos a orar, un demonio se va a manifestar. La pusimos en medio, empezamos a orar y solo empezamos a orar en lenguas. Se empezó a revolver, se empezó a tapar a la muchacha los oídos, y era bien gordita la muchacha, a tapar los oídos y lo decía que nos callaran. Entonces el Espíritu Santo empezó a manifestar su unción, la mujer cae al piso y no se podía levantar, pero el demonio hablando. Era un espíritu de Jezabel. Si ahí le pregunté yo que cuál era la visión, le digo yo a los hermanos, vamos a ver cuál es el propósito de este espíritu. A veces los espíritus se pueden entrevistar, pero a veces no. A veces hay que expulsarlo de un solo. Por eso le digo, iglesia, tengo una mente abierta. ¿Han visto la liberación ustedes por YouTube, por internet? Y la gente dice, Jesús los ha expulsado de un solo. A veces es necesario hablar con los demonios, pero a veces no, Dios lo va a poner en el sentido. A veces hay que sacarlos de una sola. Pero entonces yo empecé a decir al demonio, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué puerta entraste? Entonces, en Espíritu Santo, muchas veces habla y revela, pero muchas veces a los demonios hay que hacerles preguntas. Entonces el espíritu inmundo empezó a hablar y empezó a decir, mi propósito es destruir el matrimonio de ella y soy un espíritu de adulterio que va a destruir su hogar. Soy Jezabel, y se tiraba las carcajadas. Y entonces empezamos a orar y ¿saben lo que nos dijo el Espíritu Santo? Solo den 7 vueltas alrededor de ella, orando en lenguas. Nadie hablando en español, orando en lenguas, y el demonio se va a ir. Entonces pusimos los pies como señal. Les digo, vamos a dar 7 vueltas. La primera vuelta la vamos a contar en los pies, la segunda en los pies. Y empezaba a decir cuando llegamos la vuelta número 6 el demonio que no iba a salir y que no iba a poder sacar. Entonces le digo a los hermanos, no se distraigan, obedezcamos. Hicimos la 7ª vuelta. Y en la 7ª vuelta yo quedé en los pies de él y digo, no voy a salir. Entonces, y ahí después el Espíritu Santo solamente te digo que ordeno que salgas y el Espíritu salió. ¿Cómo echamos de ver que salió un espíritu? Porque eso hay que saberlo. El espíritu puede salir por vómito. El espíritu puede salir por orín. El espíritu puede salir por moco. El espíritu puede salir hasta por heces. Puede ser diarrea o como sea. Por ahí puede salir un espíritu. También hay otras manifestaciones. ¿Cómo va a echar de ver cuando un demonio salió a una persona? Por bostezo. La gente bosteza. Pero también por suspiro. Entonces cuando el Señor dio la orden en la 7ª
vuelta que se fuera, la muchacha lo hizo y se quedó así, como decaída. Y ahí el Espíritu Santo siguió hablando y empezó a decir, ministrenle una persona en la cabeza y otra en los pies, y hay una impartición de fuerzas. Hay una impartición de fuerzas sobre ella. Y ahí después abrió los ojos y estaba como asustada la muchacha y empezó a hacer qué había pasado. Ella no se acordaba de lo que pasó, no se acordaba y fue libre. Hasta el día de hoy la muchacha está libre y sana. Amén. Y no le destruyó el hogar, no le destruyó el matrimonio. Hay espíritus que vienen asignados a destruir hogares. Le ponen interés por hombres casados o por hombres solteros, mujeres solteras. Entonces ahí donde lo profético llega. Qué bendición en lo profético, mucha gente lo critica. Gracias a lo profético muchos matrimonios fueron restaurados, muchos matrimonios no fueron destruidos, muchas personas fueron liberadas, muchas personas fueron sanadas, muchas personas reconocieron cuál fue el propósito de su nacimiento, para qué ministerio fueron llamados. Hay pastores que están confundidos, no saben si son evangelistas, si son profetas, si son maestros. Pero cuando llega un profeta, llega a confirmar. Cuando llega un profeta, llega a aclarar. Cuando llega un profeta, llega a descubrir el propósito y diseño de Dios para una persona, para un pueblo, para un lugar. Entonces los profetas son necesarios, y cuando los profetas se mueven, el pueblo se vuelve profético. Los líderes profetizan en su célula. Los ancianos supervisan proféticamente. O sea, la gente, aquí toda la gente debería profetizar. Aquí toda la gente debería de sanar a los enfermos. Aquí toda la gente debería hacer milagros. Ahora, ¿por qué? Porque somos una iglesia apostólica y profética, no de rótulos. Y los rótulos no funcionan. Con un rótulo usted no echa fuera un demonio. Con un carnet no echa fuera un demonio usted. Yo canto mi carnet dice apóstol general. Pero con el carnet yo no voy a echar fuera un demonio. Puedo tener una camisa aquí que diga profeta, pero el título no echa fuera. El título es importante, ¿para qué? Para reconocer la función de un hombre, de un ministro de Dios, pero lo que importa es mover el poder, la activación. No queremos profetas secos, profetas sin búsqueda, profetas sin intimidad, porque hay gente que puede ser profeta, pero no tienen intimidad, no están en los secretos. Y le voy a dar una clave a usted. Para recibir los secretos hay que estar en los secretos. Para que Dios le revele hay que estar en los secretos. Para que Dios le hable cosas profundas hay que estar en los secretos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dijo Jesús que si nosotros queremos recompensas públicas, tenemos que estar ¿en qué? En los secretos. Ora en los secretos y tu Padre te recompensará en público. Entonces, lo que yo busco en el secreto no solamente son los secretos, busco a mi Padre me va a revelar los secretos. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Pero si usted es un pueblo profético, también Dios le va a revelar secretos, también le va a revelar cosas grandes, también le va a revelar cosas ocultas que usted no conoce. Lo profético es el sinónimo de poder, milagros, maravillas y prodigios. Escuchen, lo profético es sinónimo de poder, milagros, maravillas, prodigios y también la profecía en acción. Está relacionado plenamente con la voz de Dios y su ciencia o conocimiento sobrenatural, sus diseños y propósitos divinos con los hombres y las naciones. Lo profético es lo demostrativo del reino de Dios, operando en la iglesia, según su propia y santa naturaleza. O sea, la naturaleza de Dios es lo profético, la naturaleza de Dios es el poder, la naturaleza de Dios son los milagros, la naturaleza de Dios son los prodigios. O sea, es lo natural para Dios. Entonces debe ser lo natural para la iglesia. Más bien una iglesia que no sale enfermo está en problemas. Una iglesia que no profetiza está en problemas. Una iglesia que no demuestra el reino está en problemas. Ahora, ¿por qué? Porque donde no hay manifestación del reino, el diablo gana ventaja. Hay gente que muere hechizada,
Hay gente que muere plagada porque los brujos vienen y los atacan, destruyen matrimonios, destruyen negocios, destruyen iglesias, hacen que los pastores caigan en pecado. Y les voy a decir algo, muchos pastores caen en pecado no porque son carnales, no porque muchos descuidaron la oración, no fue por cansancio, muchas veces ministerial. A muchos lo hicieron caer porque Jezabel se metió asignado por una bruja, y donde no hay profetas o un pueblo profético no se puede detectar a Jezabel. Para echar fuera a Jezabel hay que detectarla primero. ¿Y qué hace la gente? Se van de las iglesias. El pastor cayó, pero no preguntan cómo el diablo se metió. Iglesia, hay que estar despierto. Iglesia, cuerpo de Cristo, por las redes sociales hay que estar despierto espiritualmente. Critican al pastor que cayó, a la pastora que cayó. No estoy justificando, pero deben haber profetas o pueblo profético en las iglesias para que advierta cuando Jezabel quiere atacar a la cabeza, sea mujer o hombre, cuando Jezabel quiere atacar a la familia pastoral, cuando Jezabel quiere venir a destruir a sus pastores. Los pastores son atacados por espíritus inmundos, por los brujos, por Jezabel y por otros espíritus. Hay que orar por los ministros, hay que orar por los siervos de Dios. ¿Qué sucede al activarse los proféticos? O sea, si hay profetas, entonces los profetas traen el qué? Lo profético en la iglesia. Cuando un profeta es pastor, entonces el pueblo también se vuelve profético. El pueblo también se vuelve un pueblo que camina bajo revelación. ¿Qué sucede al activarse lo profético? Escuche esto, debemos establecer primero que para que lo profético se active en la iglesia es importante y necesario que estén activos en la casa de Dios los profetas. Ahora, ¿por qué? Porque lo natural de un profeta es profetizar, lo natural de un profeta es la ciencia, lo natural de un profeta es las sanidades y los milagros. Entonces esa unción se va a mover en el pueblo. Los profetas fluirán en la ciencia y el poder de Dios y demostrarán su infinita potencia con prodigios, milagros y maravillas. Lo profético en la casa de Dios se activa a través del ministerio y unción de los profetas verdaderos. O sea, un profeta verdadero debe moverse en señales, debe moverse en ciencia, en profecía, en liberación, para contrarrestar los profetas falsos. Ellos desatan operaciones y manifestaciones del Espíritu, no de la carne, y activarán lo manifestado del reino del Eterno, demostrando el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo Dios se mueve en la iglesia? A través de los profetas, a través de los ministros, a través de los pastores, a través de los apóstoles. Pero el profeta tiene una asignación específica, que es traer la voz de Dios al pueblo. Y la voz de Dios es un poder creativo. Por eso yo soy profeta hace 16 años. Soy pastor hace 13 años. Y ya me encanta que me profeticen. Ahora, ¿por qué? Porque sé que Dios me está hablando. Ustedes me han profetizado a mí, siendo líderes, mentores, ministros proféticos. Y yo jamás le voy a despreciar una profecía a usted, ni un sueño, ni una visión, ni una palabra de ciencia o sabiduría. Yo la valoro porque sé que Dios los está usando. Sé que Dios puede hablarme a través de ustedes. Porque yo he visto también hombres que a sus propios hijos ministeriales no le aceptan una palabra. Tienen que ser alguien que esté por encima de ellos y tienen que tener renombre internacional. Yo no tengo problemas que venga un señor humilde ahí y entra a la puerta y me diga: yo traigo una palabra de parte de Dios para ustedes. Yo la recibo. Yo la recibo. Ahora, ¿por qué? Porque en mí hay humildad. No digo que los otros son arrogantes, pero hay hombres humildes en el cuerpo de Cristo y hay hombres que son altivos, que no le aceptan una palabra cualquiera. Pero lo que debo de tener yo, ¿qué es? Discernimiento. Porque puede ser que un brujo me esté entrando a la iglesia, puede ser que un espíritu de adivinación quiera venir a implantar algo sobre mí, una enfermedad o algo, o maldecirme, o a maldecir las finanzas de la iglesia. Discernimiento. Pero si viene de Dios, bienvenido sea, aunque no sea ni pastor,
aunque no sea ni profeta, aunque no sea ni líder, y que solo sea alguien que está fielmente en una casa apoyando a un pastor, yo lo recibo. Gloria a Dios que lo mandó. Gloria a Dios que se acordó de mí y va a usar a quien sea. Porque uno siendo profeta aún, Dios le habla a través de otros vasos, le confirma palabras y es una bendición que a alguien le profetice a uno. Ahora, número 3, con esto termino. ¿Qué desata lo profético en la iglesia? Decíamos que sucede al activarse lo profético. Decíamos que para que lo profético se mueva en la iglesia debemos reconocer a los profetas de Dios, a los profetas verdaderos y los falsos desecharlos. Pero ahora, ¿qué se desata? ¿Qué desata lo profético en la iglesia? ¿Qué va a haber en la iglesia cuando reconozca a los profetas de Dios? Número 1, la demostración del reino de Dios. Es que el reino de Dios no es teoría. El reino de Dios no es un lugar específico. El reino de Dios es el poder sobrenatural de Dios manifestado. Eso es el reino de Dios. Por eso el día Jesús dijo, si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, es porque el reino ha llegado a vosotros. Entonces, ¿qué desata lo profético en la iglesia, en su iglesia o donde la gente se congregue? Lo demostrativo del reino de Dios, la manifestación del poder sobrenatural de Dios, que es su reino. Número 2, la manifestación del poder del reino, o sea, el poder sobrenatural. Número 3, lo demostrativo de lo sobrenatural de Jehová. Entonces conocemos un Dios sobrenatural, ¿por qué? Por sus obras, por su ciencia, por sus palabras. O sea, es sobrenatural que alguien me venga a decir mi vida, que alguien me venga a decir mis planes, que yo solo en el lugar secreto los he comentado Dios. Esto es sobrenatural. Es sobrenatural que alguien sin una inyección, sin una pastilla sea sanado. Es sobrenatural que un cáncer sea sanado. Es sobrenatural que el VIH sea sanado. Es sobrenatural que una persona en una silla de ruedas sea levantada. Entonces, eso es lo profético, lo demostrativo de Dios. No es una teoría, es una experiencia sobrenatural vivida. ¿Qué desata lo profético en la iglesia? Señales, milagros, prodigios y maravillas del Señor. Muchas veces puede haber derramamiento de aceite, puede haber derramamiento de oro, le dicen muchos, otros le dicen plata, aquí le llamamos escarcha, a la gente le sale un brillo, escarcha. Puede ser aceite en la cabeza, aceite en las manos. Yo he estado en reuniones donde la gente le fluye el aceite de las manos sin tener aceite. Empiezo a verle las manos yo y empiezo a ver cómo el aceite emana de sus manos. Entonces eso es lo demostrativo. No puede ser diamantes, lo que Dios quiera traer. O sea, el mundo invisible tiene que manifestarse en el mundo visible, con poder. Señales, milagros, prodigios, maravillas del Señor. Número 5. Lo profético desata en la iglesia sabiduría, ciencia, revelación y diseños divinos, diseños proféticos. Número 6, lo relacionado con los dones proféticos. ¿Qué desata en la iglesia a los profetas o los proféticos? Profecía, toda la gente comienza a profetizar, a decir, así dice el Señor. Lenguas, los bautismos en el Espíritu Santo son más fuertes, no solamente como el movimiento pentecostal que se enfocó solamente en el hablar en lenguas. Lo profético va más allá. Lenguas, profecía, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, dones de sanidades, dones de milagros. Todo lo demostrativo de Dios. Número 7. Lo que está relacionado a la unción divina y la manifestación de su poder. O sea, la unción también tiene que ver. ¿Qué es eso? La danza del Espíritu, la danza profética, la danza de guerra. Entonces, la manifestación del reino en la tierra. O sea, la unción, los profetas desatan, lo profético desata de la mano de Dios en primer lugar, porque toda la unción de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros fluye del trono, fluye del cielo, no viene de la tierra, viene de arriba, y de ahí se fluye a través de un hombre o mujer de Dios asignado al cuerpo, al pueblo. Número 8. Lo que está relacionado con las operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué es? El gozo, la embriaguez con el vino nuevo, la unción,
reposo y multiplicación. Ahora, ¿qué es eso? La unción, el gozo. Yo sé que ya días usted está en el ministerio. Algunos aquí vinieron de otros ministerios, ¿verdad? No querían otra comunidad, se hicieron venir aquí. Pero el Espíritu Santo es gozo, el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es mover, el Espíritu Santo es una manifestación. Y cada vez que entremos de una gloria a otra, vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios a un nivel mayor. O sea, las cosas más adelante tienen que ser más grandes que las que hemos visto hasta hoy. Yo he estado en reuniones donde soy invitado, que todo el mundo tirado en el piso, unos llorando, otros gimiendo, otros tirándose a carcajadas. La gente puede decir que esto es como psicológico, no, esto es demostrativo. Esto es demostrativo. Cuando yo hacía las reuniones allá, la gente llevaba hambre y sed de Dios. Algunos los subían borrachos en el carro, unos de la mano, otros de los pies, los metían a los carros y se iban borrachos del Espíritu Santo. Eso se llama la embriaguez espiritual, eso lo trae lo profético. Otra gente cae al piso, otra gente cae, eso se llama reposo, el reposo espiritual. Cuando la gente cae al suelo tiene un propósito, eso transmite que la unción divina, pero también puede ministrar sanidad, también puede ministrar paz en el corazón y traer un reposo. Por eso la gente cae al suelo. Pide un reposo del Espíritu sobre mis cargas, sobre la enfermedad, sobre la dolencia. El asunto no es que caiga en el suelo, sino que tiene un significado. Lo que es el gozo del Espíritu Santo, que la gente se ríe a carcajadas. Hay gente que no cree en esas cosas. Yo estaba en reuniones donde la gente la soplo y le pongo el micrófono y empiezo a tirarse unas carcajadotas que hasta a mí me da risa y empiezo a escuchar a la demás gente riéndose. Eso es lo profético. Empezar a tener el gozo de Dios, pero hay pueblos que no creen estas cosas. Hay pueblos que no creen esta manifestación. Pero el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, dice, es poder de Dios. Lo profético activo en la iglesia es lo que demuestra el poder superior del reino de Dios. Y es lo que el Espíritu de Dios está activando hoy. Es lo que el Espíritu está activando ahora. Por eso le dije, lo profético tiene que moverse ahora. Lo profético tiene que moverse hasta que el Señor venga. Dios es un Dios profético. Dios se mueve en el ámbito profético. Y por eso le vuelvo a repetir. Lo profético activo en la iglesia es lo que demuestra el poder superior del reino de Dios. Y es lo que el Espíritu de Dios está activando hoy. O sea, su poder, su manifestación, su gracia, su gloria. Pero solamente le voy a pedir un requisito. Quiere ver la gloria de Dios aquí en la iglesia a través de los profetas. Tenga hambre, ponga una demanda, tenga sed por las cosas espirituales, tenga sed por Dios, como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por mí, mi alma por ti, oh Jehová. O sea, clamar con un deseo. Pero yo he visto iglesias, aquí algunos tengo que llamar la atención, no todos, que cuando están profetizando, están masticando chicle, están con el celular, están bostezando. Yo puede ser un joven que está profetizando y yo le doy reverencia, no solamente respetando al vaso, sino respetando la palabra que se está soltando. Hay que respetar la profecía, hay que respetar lo profético, hay que respetar cuando se están ministrando los niños, no pueden andar haciendo relatos. Cuando se está profetizando no hay que dejar niños jugando ni corriendo. Tienen que ser reverentes los niños, porque a veces se está desatando una gloria. A mí me ha tocado en diversas iglesias, está desatando una gloria, una manifestación tremenda, y a veces allá unos niños gritando, con juguetes así, haciendo, o sea, no hay reverencia al Espíritu Santo. Y después preguntan, ¿por qué no se manifiesta el Señor? ¿Por qué el avivamiento lo estamos perdiendo? Una cosa que le voy a decir, respete al Espíritu Santo. Valore al Espíritu Santo, honra al Espíritu Santo. Porque si nosotros los hombres merecemos respeto, y no lo hablo como profeta de Dios, hablo como persona,
Usted como persona merece respeto, aunque no sea alcalde, aunque no sea presidente, aunque no sea profeta ni pastor, usted merece respeto. Y en el momento que se pone aquí usted con un micrófono a dirigir un culto, aunque solamente sea nuevo creyente, discípulo, o da un testimonio, usted merece todo el respeto. ¿Cuánto más va a merecer respeto cuando Dios está hablando? ¿Cuánto más va a merecer respeto cuando Dios está direccionando? ¿Cuánto más vamos a tener respeto cuando Dios empieza a manifestar su poder? Si la única manera que he visto niños calmados y cuando salen un demoniado, ya después todo el ricón ahí. El que no está muy familiarizado, ¿verdad? con los demonios, ahí lo que ponen. A ver, aquí habían dos niños, ya están grandes ya, pero vienen de una iglesia y como que se había revuelto una señora. Se había revuelto una señora. Y unos cipotes estaban ahí con miedo. Y le preguntaban, ¿y usted por qué no tiene miedo? Ah, porque la iglesia que nos vamos, a la iglesia que nosotros vamos, a la iglesia que nosotros vamos, dice, eso es normal para nosotros. Si la gente pone a hablar, pues. Porque a veces hay momentos que Dios le va a traer visita aquí y la gente trae ataduras, la gente viene con maldiciones, o la gente trae puertas, tiene puertas abiertas, hay que liberarle, no tengo problema, ni a comida no tengo problema de liberarnos y todo. Lo que sí le digo es que cierre puertas, porque nosotros en la iglesia donde yo estaba, donde me congregaba primero, allá cada rato liberamos jóvenes. Para nosotros es normal que en todos los cultos 1, 2, 3 jóvenes quedaran endemoniados. Nosotros nos quedamos, la gente se venía a dormir tranquilita y nosotros quedábamos peleando con 3, hasta 5 llegamos la última vez a liberar 5 jóvenes endemoniados. Yo venía llegando a las 12 de la noche aquí porque me quedaba, y yo no me quedaba porque me quería, yo me quedaba porque el ministerio de televisión dice, quédese usted. No era que no quería quedarme, lo que quiero es que me entiendan. La liberación tiene que ver con compasión, pero también tiene que estar bajo autoridad. Porque si una autoridad a mí no me dice quédese, yo no me quedo, aunque mi deseo sea liberar a una persona. Entonces, a mí siempre me dejaban en todas las liberaciones que estaba, ya aprendí mucho, en todas las liberaciones, en todo. ¿Qué sucedía? Llegaba a las 12, 12 y media a la casa y venía a acostarme y el Espíritu Santo me dijo, orar, ya ando cansado, ya oré, sí, pero quiero que ore. A orar, hincarme a orar. Porque el trabajo del reino no nos tiene que impedir a nosotros el orar y tener intimidad con Dios. Porque a veces oramos por enfermos, oramos por un endemoniado, oramos por una persona, pero ¿sabe qué sucede? Creemos que eso es suficiente, hay que orar. Se lo hablo más claro para terminar, hay que orar para tener comunión con Dios. Por ejemplo, yo conozco matrimonios que trabajan los dos en el mismo trabajo, ahí se miran, pasan juntos, pero eso no significa que en la casa no van a hablar de sus intimidades, de su familia, de sus hijos o algo así, solo porque la miran todos los días de 7 a 5 de la tarde, allá, y en el trabajo es trabajo. Entonces en el reino es trabajo, pero en la casa yo tengo que tener tiempo para el Señor también. Póngase de pie.